había una señora casada con 2 niños. Era una señora con mucho carácter, bien fuerte, bastante colérica, se enojaba continuamente. La verdad que gritaba mucho, incluso a su esposo, y la verdad, quien tenía el control en el matrimonio y la familia era ella. El marido incluso le tenía miedo. Por supuesto, las peleas continuas, diarias, eso afectó gravemente a los niños. Los niños reciben todo realmente. Hasta el punto que uno de ellos, de los nervios que pasaba cada día, pues estaba enfermo. Y por supuesto, las puntuaciones en el colegio eran muy bajas. No podían estudiar bien, no podían concentrarse realmente, porque el ambiente de su casa, de su familia, era bien complicado. Entonces, ¿qué necesitaba esa mujer? ¿Qué es lo que realmente necesitaba para poder cambiar? Por supuesto, si nos preguntaran, diríamos a Jesús el Cristo, que es solucionador de todos los problemas. Pero esa mujer hacía 2 años que ya por gracia de Dios había recibido a Jesucristo en su corazón. Era una hija de Dios. Pero si le preguntáramos ¿y cómo cambió su vida a través de conocer a Jesús el Cristo? Ella nos diría, bueno, desde ese momento ya tengo la convicción de que voy a ir al cielo. Desde ese momento, los domingos, voy a la iglesia. Pero todo lo demás sigue igual. Entonces, por no sanar esas heridas del pasado, aunque era hija de Dios ciertamente, por no sanar esas heridas, realmente seguía sufriendo, seguía haciendo sufrir a su familia. Todos nosotros hemos sido heridos, todos, o bien por palabras, o bien por acciones, incluso desde que éramos pequeños, ¿verdad? Nuestros padres, sin darse cuenta, pueden habernos dicho, tú no vales, tú no puedes. Las palabras tienen gran poder. Son como cuchillos, entran, ¿verdad? Y realmente producen heridas que afectan a nuestras vidas, que afectan a la gente que tenemos alrededor. Todos hemos sufrido esas heridas a causa de acciones, a causa de palabras, incluso a través de seres queridos por nosotros. Es más, esas palabras en boca de seres queridos todavía han producido más heridas en nosotros. Esas heridas están impidiendo que crezcamos espiritualmente. Tenemos a Cristo, pero si no sanamos urgentemente las heridas del pasado, no vamos a disfrutar realmente este precioso evangelio, no vamos a gozar de esa vida y vida en abundancia que Dios nos ha dado a través de Jesús el Cristo. Y si no disfrutamos este evangelio, no vamos a poder cumplir esa misión que tenemos cada uno de nosotros. Id y predicad el evangelio a toda criatura, y haced discípulos a todas las naciones. La gran comisión, la misión que tenemos de ser luz,
de ser sal en cada lugar que estamos, predicar el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, ustedes que son hijos de Dios, remanentes muy importantes que Dios ha llamado en este tiempo, que puedan tener sanidad de manera urgente de las heridas del pasado. Porque esas heridas son canales que este Satanás utiliza para atraparnos, para engañarnos, para hacernos sufrir, cuando realmente ya en Cristo tenemos todo. Nos engaña a través de eso. Por eso que podamos, en el nombre de Jesús el Cristo, a través de su palabra, que es viva y eficaz, recibir esa verdadera sanidad a todas las heridas del pasado. Solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra cuál es el origen de todas estas heridas. Hay un origen y solo la palabra, que es la palabra que nos da nuestro Creador, el que ha creado todo de la nada con su palabra, Él ahí nos muestra cuándo empiezan, cuál es el origen de esas heridas. Y es muy importante entenderlo para tener verdadera sanidad. Dice que el hombre original, el hombre que Dios creó con su amor, no con la palabra, sino con sus manos del polvo de la tierra, y sopló aliento de vida en nuestra nariz, Génesis 2:7, y en ese momento el hombre fue un ser viviente. Dios nos creó como un alfarero, con todo su amor, está creando su obra, nos hizo con sus manos, con amor a su imagen y semejanza. Cuando Dios nos creó, nos amaba tanto que previamente, en esos 6 días, había preparado todo para nosotros. El sol, la luna, las estrellas, los animales, todo estaba preparado para nosotros, porque éramos el culmen de la creación, lo más precioso, lo más amado por Él. Por eso fuimos creados a su imagen y semejanza, seres espirituales. ¿Por qué Dios nos hizo seres espirituales? Había una razón que tenemos que estar conociendo para tener relación con Él. Porque Dios es espíritu, como dice en Juan 4:24, y Él nos creó para estar enfocados en Él. Y de esa manera, ser verdaderamente felices, porque Él con su amor nos creó para ser felices estando con Él, teniendo relación con Él, dejando que Él nos gobernara, nos administrara, realmente estuviera en el centro de nuestras vidas. Esa es la manera de Dios, el hombre original. No solo nos hizo a su imagen y semejanza, Dios con su amor, Génesis 1:28, nos puso para gobernar y sojuzgar toda la tierra, para llevar esta bendición a toda la tierra. Ese es el hombre original. Un hombre hecho para disfrutar de verdadera paz, de verdadera seguridad, de verdadera felicidad estando con Dios. Esa es la manera que Dios nos creó en su amor. Dice en Génesis 1:31 que Dios, al terminar su preciosa obra, Él la miró, dice que era bueno todo en gran manera. Todo era bueno en gran manera, dice la palabra. Todo era bueno. ¿Qué significa? Que no había nada malo. ¿Qué quiere decir? No había enfermedades, no había peleas, no había odio. Por supuesto, no había heridas, porque todo era bueno en gran manera. Y eso es el hombre original, la manera que Dios nos creó, la manera que funciona a la manera de Dios. Y lo tenemos que entender, porque Dios es inmutable, sus principios no cambian. Solo estando, concentrando en Dios, disfrutando con esa relación con Dios, es la única manera de poder ser completos, felices, satisfechos. Es la manera de Dios. Dice la palabra que en Génesis 3 ocurrió un acontecimiento que es muy importante porque fue un punto de inflexión para este mundo, para la humanidad. Fue un acontecimiento que, aunque es súper importante, no lo conocen en las universidades, no lo conocen en las escuelas, no lo conocen los presidentes. Realmente solo la palabra de Dios, que es la verdad, lo está mostrando y tenemos que conocerlo todo correctamente conforme a la Biblia.
Y ahí dice que ocurrió ese gran cambio, el origen de todos los problemas, la raíz de todas las heridas y todas las situaciones incorrectas que hemos vivido y que este mundo va a vivir. Todo el origen está ahí. Génesis 3. Ahí vemos cómo este Satanás, que es un ángel caído, que se rebeló contra Dios, y él juntamente con un tercio de los ángeles del cielo cayeron totalmente. Vemos que él vino a hurtar, matar y destruir, y él a través de una serpiente engañó al ser humano. Hizo que rompiera el pacto que Dios le había dado. Desde ese momento el hombre murió espiritualmente. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados, separados de la gloria de Dios. Ya el hombre se quedó separado de Dios. El ser humano sin Dios no es nada. No es nada. Fracaso total. Porque es contrario. No es la manera original de Dios. No es conforme al diseño de Dios. Es totalmente otra cosa. No funciona. Y ese es el estado terrible. El ser humano quedó separado, murió espiritualmente. Desde ese momento su misma naturaleza cambió. Empezó a tener una naturaleza que tiende a hacer pecado, cosas contrarias a la palabra. Y Satanás empezó a controlar al ser humano. Desde ese momento el hombre no sabía quién era. Empezó a vivir en el yo. Por eso todos son heridas para él. No sabe quién es. No tiene seguridad. Ahí vienen heridas continuamente. Le afecta lo que dicen otras personas. Porque no sabe quién es. El hombre original sabía quién era. Sabía su identidad, su autoridad, pero separado de él está perdido. No sabe quién es, no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va. Le afecta totalmente porque no tiene seguridad. La seguridad solo la podemos estar a la manera de Dios, estando con Él. Pero ahora estaba separado, perdido. Satanás lo engaña continuamente, porque el ser humano en ese estado empieza a vivir en el yo. El yo es un fracaso. Yo quiero, yo voy a hacer, yo planeo. No funciona. No es la manera de Dios. En Génesis 6 vemos el acontecimiento de Nefilín. ¿Qué significa eso? Que el hombre, aunque se esforzaba por hacer las cosas, al estar separado de Dios, realmente fracasaba continuamente, hasta el punto que Dios envió un diluvio. Por eso el materialismo, lo carnal, esta cultura que está guiada por Satanás lleva totalmente al engaño, lleva al fracaso. La gente separada de Dios se intenta esforzar, ¿verdad? Todos quieren ser diligentes. Dice, bueno, si me esfuerzo, pues voy a crecer, me voy a levantar. Pero su vida está llena de sufrimiento continuamente. Uno arregla un problema, le vienen tres de repente, sin saber por dónde. No sabe que su estado, separado de Dios, es un estado de maldición. Recuerdo unos dibujos donde había un hombre que siempre tenía una nube negra encima. Hacía un sol espectacular, pero él siempre tenía esa nube negra que le seguía por donde él andaba, y caía granizos, rayos. Siempre le caía todo a él. Y realmente eso es la maldición. Uno, sin saber cómo, te vienen problemas, situaciones, parece que todo está bien, pero siempre es sufrimiento, siempre son desastres, y no sabes por qué. Y uno intenta ser diligente, intenta esforzarse, pero es un sufrimiento continuo. Por eso, solo la palabra de Dios nos está explicando que la gente separada de Dios, la gente viviendo en el materialismo, fracasa continuamente, hasta el punto que empezaron el ser humano a intentar tener éxito. La Torre de Babel, Génesis 11, en ese estado la gente busca el éxito, todos quieren fama, poder, todos. Pero es un fracaso sin Dios. Esta semana falleció el gran futbolista Diego Armando Maradona. La verdad, un drama. Él fue uno de los mejores jugadores de toda la historia de fútbol. Ganó muchísimo dinero. Pero realmente, aunque tuvo ese éxito tan impresionante, realmente su vida es un drama. Ha sufrido muchísimo
y también su familia no solo ha sufrido, ahora empieza la pelea por la herencia, ¿verdad? Van a seguir sufriendo y peleándose porque desgraciadamente el dinero no es la solución, la fama no es la solución, el éxito humano, si no está Cristo, es un fracaso. Y desgraciadamente lo podemos ver continuamente. Por eso las personas en ese estado es normal que tengan heridas. La gente se hiere porque intenta conseguir cosas, intenta hacer las cosas a su manera, no funcionan y empiezas a recibir heridas, palabras incorrectas, cosas que están dañándote. Yo recuerdo muy bien, hace años, una mujer me dijo, tú no vas a tener nunca hijos, ni te vas a casar. Y la verdad que eso me entró como una espada, de verdad, me entró ahí y me afectó. Yo en ese tiempo todavía no conocía al Señor. Y eso lo tenía siempre en la cabeza, ¿no? Y esas palabras, heridas, situaciones que hemos pasado, realmente son canales que Satanás utiliza. Y si uno está separado de Dios constantemente, está recibiendo heridas que luego eso se graba, luego se enraiza más profundamente. Llega un momento que es tu naturaleza. Porque el ser humano separado de Dios es así de débil. Y somos dañados continuamente. Un niño allí en el colegio, el profesor, siempre se burlaba de él, lo despreciaba, delante de todos los compañeros. Eso fue una herida terrible para ese muchacho. Por supuesto, si el profesor lo trataba así, los otros niños pues le hacían bullying continuamente, ¿verdad? Y eso se grabó en ese hombre. Y creció y se enraizó. Y siempre tenía odio hacia la gente, se peleaba. Y cuando ya era un hombre, dice que siempre se iba a los bares a tomar. Y siempre terminaba peleando, pero no peleaba de cualquier manera. Peleaba a muerte. ¿Y qué ocurrió? Pues eso que se grabó, que se enraizó, se hizo su naturaleza. Un día llegó a matar a una persona. Y todo empezó por unas palabras incorrectas de su profesor. Ahí, eso fue una herida para su vida que hizo que esa vida fracasara grandemente, porque llegó a convertirse en un asesino, acabó en la prisión. Por eso es tan importante que podamos ver el origen, cómo Satanás obra para traer heridas en nuestra vida. ¿Por qué? Él vino a hurtar, matar y destruir. Lo hace continuamente a través de muchas cosas. Por eso tenemos que sanar urgentemente las heridas del pasado, porque aunque tenemos a Cristo, si no estamos dando sanidad a esas heridas a través del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, Satanás nos va a seguir engañando. Nos va a seguir engañando. Esta semana la palabra nos hablaba de esos 12 espías, ¿verdad? Cómo realmente de 12, examinando la tierra de Canaán que Dios había prometido que les iba a dar, 10 de ellos estaban viéndolo con temor, con incredulidad. Pero en cambio había 2, Josué y Caleb, que lo veían sabiendo por adelantado que Dios le iba a dar la palabra. Pero 10 de ellos tenían incredulidad de 12. No solo eso, al dar el informe, todo el pueblo estaba quejándose, llorando, queriendo regresar a Egipto. ¿Por qué era? Si ya tenían la salvación. Era por las heridas, porque no habían recibido sanidad a sus heridas. Por eso estaban tomando, realmente viendo las cosas incorrectamente, tomando direcciones totalmente incorrectas que les iban a llevar al fracaso a sus vidas, a sus familias. Por eso es urgente que podamos recibir verdadera sanidad de las heridas del pasado. Es urgente. ¿Cómo? Por supuesto, a la manera de Dios. Nada más el hombre pecar, nada más, Dios por su gracia en Génesis 3:15, antes de llegar a maldecir al hombre en Génesis 3:15, allí Dios por su gracia dice que vendría el Cristo, la simiente de la mujer, para aplastar la cabeza de la serpiente, para sacarnos de toda maldición, de todo desastre, para darnos la verdadera sanidad.
Por eso en Lucas 4:18 dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué significa eso? A los que tienen el corazón roto. ¿Por qué? Por las heridas. Por eso el único que puede sanarnos es Jesús el Cristo. Él ha venido a eso, a darnos la verdadera sanidad, a recomponer, darnos un nuevo corazón, porque las heridas hacen que tengamos un corazón de piedra. ¿Por qué? Porque muchas veces por esas heridas nos ponemos un escudo, ¿verdad? Ese corazón se hace de piedra. Por eso también dice que nos va a dar en Cristo un corazón de carne, porque nos va a sanar totalmente de esas heridas del pasado. Y tenemos ahí como un escudo, dejando que la gente no se acerque, porque no queremos recibir más heridas, ¿verdad? Y eso realmente es un canal que Satanás utiliza para destrozar vidas, pero sobre todo, especialmente, para destrozar las familias. Donde más heridas tenemos es en la familia. Porque Satanás sabe perfectamente que la familia es una institución sagrada que Dios ha hecho. Una familia dentro de Cristo es una bomba para el Evangelio, es algo tremendo. Cuando una familia está unida en Cristo, Dios utiliza esa familia para el evangelismo, algo impresionante, tiene gran poder. Por eso Él va constantemente a destruir especialmente las familias. Y Él utiliza esas heridas, esas palabras incorrectas. Ahí, de verdad, tenemos que tener esa sanidad urgente del pasado para poder estar experimentando la sanidad de nuestras vidas, pero también la sanidad de nuestras familias. Solo a través del Evangelio. Puede parecer incluso, ¿verdad?, absolutamente imposible, pero de verdad, Jesús es el Cristo, Él ha consumado todo. Dentro de Él es absolutamente posible. Es más, es el deseo de Dios. Porque en Hechos 16:31, Dios dice que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Y esa salvación significa que la oscuridad va a salir, que el reino de Dios se va a establecer, que Él va a levantar, a reconstruir esas ruinas antiguas, como dice la palabra, porque el Evangelio es esas aguas salutíferas de Ezequiel 47, que por donde van hacen que todo recobre vida. Ese es el poder del Evangelio, porque el Evangelio es vida, y vida en abundancia, la vida del Cristo resucitado. Por eso, solo Jesucristo. Y Él dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos llama, nos invita a que vayamos a Él, para quitar toda carga, para sanar toda herida, para darnos la verdadera sanidad. Solo Jesús el Cristo, porque el nombre Jesús, Yeshua, significa Salvador. Y Él vino a salvarnos de nuestro destino, que era el infierno. Él vino a salvarnos del poder de Satanás. Él vino a salvarnos del pecado. Él vino a salvarnos de esas heridas que son como cadenas en nuestras vidas. Por eso Él, para poder ser el Salvador, cumplió ese oficio, esa profesión, el trabajo de Cristo, el ungido. Como ungido cumplió 3 oficios muy importantes. El verdadero profeta. Y un profeta es alguien que escucha a Dios y da la palabra al pueblo de parte de Dios. ¿Qué palabra nos dio Jesús como el Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él está diciendo a todas las personas, yo soy el camino que Dios os da para regresar a Él y tener la verdadera sanidad.
Él vino también y cumplió el oficio del verdadero sacerdote, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Él perdonó en la cruz al derramar su sangre, al morir en la cruz por nosotros, siendo nuestro sustituto. Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nos liberó de toda cadena del pecado, nos dio toda la sanidad. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice Isaías 53:5. Y Él cumplió el oficio del verdadero Rey. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Y esas son las obras del diablo, que el diablo ha hecho en nuestras vidas, las heridas, en nuestras familias, rompiendo las relaciones. Esas son las obras del diablo que Él ha venido a solucionar. Por eso Jesús es el Cristo. Él en Juan 19:30 dijo: consumado es. Él cumplió todo, ya tuvo la victoria, es un grito de victoria. Él murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó porque la muerte no le pudo retener. Esa es la evidencia de que Él era Dios, de que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Jesús es el Cristo. Por eso hay que estar poniendo nuestra fe en Jesús el Cristo. Y esa salvación tan grande que Él ha conseguido, ¿cómo se hace efectiva en mi vida? Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si yo me doy cuenta, por gracia de Dios, que soy pecador, que no puedo cambiar mi vida, que necesito un Salvador, y Dios me muestra que de verdad Jesús el Cristo es el único y suficiente Salvador, si en ese momento yo creo en su nombre, lo recibo en mi corazón a través de la fe, es en ese momento que esa salvación se hace totalmente efectiva en mi vida. Cristo entra en mi corazón y Él me salva, y Él me sana, y Él empieza a morar en mí a través del Espíritu Santo, y Él ya está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, solo a través de Jesús el Cristo. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en Cristo tenemos un nuevo comienzo, una nueva vida, ya como hijos de Dios, con esa nueva identidad, con esa nueva autoridad. Ya Dios está con nosotros y nada nos separará del amor de Dios, porque Dios nos ha tomado con su mano poderosa. Esa es nuestra bendición. Por eso a través de Cristo es la única manera de recibir la sanidad. Y tenemos que estar recibiendo esa sanidad. Pero a veces, aunque somos creyentes, como esta mujer de la introducción, todavía hay heridas en nuestras vidas y nos hacen daño y hacemos daño a través de ellas sin darnos cuenta, y Satanás nos engaña y no tenemos fuerza y no predicamos el Evangelio. Pero hay que tener realmente sanidad de esas heridas. ¿Por qué? Porque si no, los conflictos se van a repetir continuamente. Esas heridas van a hacer que continuamente tengamos conflictos. Había un niño, un joven, que en su casa había peleas todos los días también entre sus padres. El padre despreciaba continuamente a su esposa. Lo hacía muy mal. Era continuo, día tras día, día tras día. Por supuesto, el hijo se sentía fatal porque amaba a su padre y amaba a su madre, y no se sentía bien que su padre abusara verbalmente de su esposa, de su madre. Se sentía mal. El niño creció, se hizo un hombre, se casó. ¿Y qué pasó? Continuamente él también, sin darse cuenta, también despreciaba continuamente a su esposa, también delante de sus hijos.
Entonces, continuamente, si no hay sanidad, se vuelve a repetir lo mismo. La gente vive así totalmente. Si uno no tiene sanidad, aunque sea hijo de Dios, por ese canal Satanás obra continuamente. Y uno empieza a tener adicciones totalmente, cosas que queda atado. Satanás te engaña porque no hay una sanidad. Hay gente que a lo mejor no ha recibido amor de su madre, tiene una herida ahí porque le despreciaban, amaban más a otro hermano que a él, y tenía una falta de amor. Y ahí, aunque es hijo de Dios, por no tener sanidad de eso, pues hay gente que intenta llenar esa falta de amor con otras cosas, y ahí Satanás obra. Mucha gente está totalmente adicta a la pornografía, es por eso. Porque Satanás, a través de esa herida, están totalmente atados a pornografía, y es falta de sanidad de las heridas del pasado. Mucha gente está teniendo ese problema, muchos creyentes también. Y es un sufrimiento, ¿verdad? Un hermano me hablaba que tenía ese problema y estaba avergonzado, no era fácil poder compartírmelo. Y, por supuesto, me contaba que eso le daba problemas en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, a todos los niveles, por una herida. Realmente Satanás, aunque es hijo de Dios y ama a Dios, por esa herida Satanás está totalmente destrozando su vida y su familia. Pero Jesús es el Cristo. Él ya tiene la victoria para nosotros. Por eso tenemos que estar recibiendo esa verdadera sanidad de manera urgente a todas esas heridas. Porque esas heridas también nos pueden dar problemas y nos dan con otras personas. Yo me acuerdo perfectamente, antes de conocer al Señor tenía un negocio y un cliente era cristiano, pero era una persona amargada. Yo la veía, yo no era creyente, ¿no? Pero yo sabía que esa persona era creyente y lo veía siempre amargado, siempre con un orgullo, una soberbia. Y yo veía que era cristiano y decía, bueno, la verdad que no me daba muchas ganas de creer a través de él, ¿verdad? Porque si creer era para vivir así, no era un buen ejemplo, un buen testimonio para mí, la verdad. ¿Y por qué ese hombre que amaba a Dios, que era una persona incluso que Dios ha utilizado grandemente, por qué él tenía ese estado que era tan antipático y tan soberbio? ¿Por qué? Por las heridas del pasado. Por eso hacía que no tuviera buena relación con la gente. Y era una persona que amaba a Dios, una persona que servía a Dios, pero por no tener esa sanidad de esas heridas, realmente él estaba un poco amargado y la relación con los demás no era buena, le daba problemas continuamente. Por eso tenemos que ver claramente cómo Satanás, que dice Juan 8:44, que es mentiroso y padre de la mentira, él nos engaña totalmente para hacer creer que no somos nada, que no podemos hacer nada. Había un joven que nació hace muchos años en un pueblecito en Estados Unidos. Este joven, su mamá era madre soltera. Eso en un pueblo y hace muchos años en Estados Unidos era un escándalo tremendo. Por supuesto, a la madre la ponían fina, ¿verdad? Constantemente la despreciaban, la señalaban, pero lo peor, el niño en el colegio, los otros niños lo insultaban, le pegaban, y este niño decía, bueno, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Yo qué he hecho? No he hecho nada. Yo no sé lo que le ha pasado a mi madre. ¿Yo qué culpa tengo de no tener? Encima que no tengo padre, encima, ¿qué he hecho yo para merecer esto, no? Un sufrimiento tremendo el de ese niño. Un domingo, yendo a la iglesia, había un nuevo pastor. Y el pastor, al terminar el servicio, fue corriendo a la puerta para presentarse y saludar a todos los miembros. Entonces, claro, para salir de la iglesia había que pasar delante del pastor y saludarlo. Y este niño, que pensaba que no era nada, le daba vergüenza, no tenía ninguna seguridad, no tenía autoestima a causa de todas las heridas que tenía encima, pues claro, estaba diciendo, a ver, ¿cómo me escapo yo de saludar al pastor? ¿Qué es lo que hago, no?
Entonces, aprovechando que el pastor estaba saludando a otras personas, dice, ahora yo me cuelo por atrás, pero el pastor fue más rápido. Y lo paró y con todo el amor le dijo, ¿y este niño? ¿De quién es hijo este niño? Claro, el pastor no sabía nada de que era un niño que no tenía padre, que era su mamá era madre soltera, ¿verdad? Pero claro, imagínense decir eso allí en voz alta delante de toda la congregación. Al escuchar la gente eso, se hizo un silencio absoluto, ¿no? El niño dice que estaba buscando un agujero para meterse, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría? ¡Qué vergüenza!, ¿no? Justo habían metido el dedo sin saberlo en la herida. Entonces, este pastor, guiado por el Espíritu Santo, se dio cuenta que ocurría algo y dijo, ¡ah! Ya sé de quién eres hijo. Hijo mío, tú eres hijo de Dios. Vete, que Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Y esas palabras realmente se grabaron en el muchacho. Y él se fue tan feliz, tan contento, tan agradecido al Señor, porque esas palabras de verdad se grabaron en su vida. No solo se grabaron, se enraizaron. Eso fue un punto de cambio a través de la palabra, porque la palabra es viva y eficaz, la palabra de Dios, por supuesto. Y empezó a estudiar bien, fue adulto, se hizo político y fue elegido como gobernador de ese estado. Pero fue elegido 3 mandatos de manera consecutiva. Es decir, en toda la historia de los Estados Unidos es el gobernador que más veces fue reelegido. Todos amaban a ese gobernador. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios. Y realmente Dios estaba con él. Por eso gobernaba correctamente. Y él siempre contaba esa historia, cómo Dios, a través de ese pastor, le dio la palabra y esas palabras le dieron sanidad de esas heridas del pasado. Por eso él recibió a través de la palabra de Dios esa verdadera sanidad. Y nosotros tenemos que salir de las mentiras de Satanás, esas mentiras que hemos recibido a través de palabras que se han grabado y que están haciendo que estemos sufriendo cuando ya como hijos de Dios tenemos todo. Pero esas palabras están atrapándonos, esas mentiras, y nos impiden disfrutar, nos impiden levantarnos y compartir esta bendición del Evangelio. A veces Satanás, como dice en 2 de Corintios 11:14, él viene como un ángel de luz. Nos viene a atrapar con cosas que parecen buenas. Y nuestra lucha, como dice en Efesios 6:12, no es contra carne ni contra sangre. Es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Por eso, conociendo nuestro enemigo, conociendo quién es el que está detrás, tenemos que estar orando con el pacto para darnos cuenta que el culpable de lo que me hizo esta persona, de lo que este familiar de manera tan grave hizo en mi vida, realmente es el que está detrás de él. Es Satanás el culpable, el verdadero culpable, el que está haciendo que esa persona me haya hecho esa cosa tan grave. El culpable es Satanás. Por eso, conociendo la palabra, conociendo el pacto de Cristo, tengo que empezar a orar para recibir fuerza espiritual con ese poder. Y viendo realmente quién es el culpable, al empezar a orar, podré empezar ¿a qué? A perdonar. Por eso el Señor insiste correctamente. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Dijo Pedro, no. Hasta 70 veces 7. Y ahí ya se quedó espantado Pedro. 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Siempre hay que perdonar. Pero la verdad que hay heridas en nuestra vida que es imposible perdonar humanamente. Es imposible. Pero nosotros ya tenemos a Cristo. Y en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es verdad
Hay situaciones tan graves que hemos vivido que no tenemos fuerza, no tenemos corazón para perdonar. Pero ya Cristo mora en nosotros. Por eso, sabiendo quién es el culpable, quién es el que hizo que esa persona me hiciera algo tan incorrecto, el que está detrás, Satanás, no ha sido su padre ni ha sido su madre, es Satanás que está detrás de ellos, el que ha hecho que hagan esas cosas tan incorrectas. Por eso tengo que empezar al Señor. Señor, sálvame. Señor, dame fuerza, dame amor para poder perdonar a esa persona. Ciertamente, Dios me va a dar la fuerza, el amor, el poder, que voy a poder perdonar de verdad, de corazón. Ese es el poder de Dios. Y yo necesito la sanidad porque el perdón, ¿por qué Dios insiste tanto en el perdón? El perdón no es para la otra persona. El perdón es para mí, para recibir sanidad, para quitar esas semillas, ese rencor, eso que está grabado, enraizado y hace que esté sufriendo incluso en mi naturaleza. Por eso a través de Cristo solo puedo estar obteniendo el verdadero perdón y puedo estar perdonando a otros solo a través de Jesús el Cristo. Por eso es tan importante que tome el pacto y que le pida cada día al Señor, Señor, dame la fuerza, que pueda perdonar a esta persona hasta el punto de poder incluso amarla, de poder de verdad amarla como tú la amas. Ahí voy a recibir esa verdadera sanidad solo a través de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. En ese momento que reciba esa sanidad a través de Cristo, esa herida que he vivido, eso Dios lo va a convertir en una plataforma, en un trampolín, para que sea testigo, para que pueda predicar el Evangelio. Voy a poder ayudar a muchas personas que se encuentran exactamente en esa situación donde yo estaba, con esas heridas que yo tenía. Por eso Dios es perfecto. Todo nuestro pasado, Él está en control. Incluso esa situación que usted pasó, el Señor ya estaba ahí, con usted. Por eso en el nombre de Jesucristo, que esté aferrándose a Cristo, recibiendo la verdadera sanidad a través de la palabra. Y ciertamente, cuando reciba sanidad, esa situación difícil, esa herida, se convertirá en una plataforma para que usted sea un testigo y pueda ayudar a las personas que están ahí. Usted le podrá decir, yo te entiendo, he pasado lo mismo y no podía salir de ahí. Pero Cristo me salvó a través de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Él me sanó. He podido perdonar. Soy una nueva criatura. Ya me he liberado de todo ese engaño de Satanás. Y ahora puedo disfrutar de esa vida y vida en abundancia solo a través de Jesús el Cristo. Por eso dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ese es el amor de Cristo, me amó. Él me amó primero y se entregó a sí mismo, entregó su vida, su sangre, por amor a mí, para salvarme, y quiere sanarme en todas las áreas. Por eso, ya no vivo yo. Nosotros estamos muertos, crucificados, muertos y sepultados. Y ahora la vida que vivimos ya no es nuestra vida. Nuestro yo ya no existe. Ahora es Cristo en nuestras vidas. Por eso, si Cristo nos perdonó tantos pecados, ¿cómo no vamos a poder perdonar cosas pequeñas que la gente engañada por Satanás ha estado haciendo a nuestras vidas? Por eso solo a través de Jesucristo. Que podamos estar tomando fuertemente esta palabra y entendiendo correctamente por qué tenemos que recibir de manera urgente esas heridas del pasado, para poder disfrutar de esa vida, para levantarnos como testigos, para poder ser esas personas que vean lo que nadie más puede ver, que vayan donde nadie más puede ir,
que hagan lo que nadie más puede hacer. Con este Evangelio de Jesús el Cristo, salvar a todas las personas, especialmente a esas personas que están experimentando lo que nosotros experimentamos en el pasado y que a través de Jesucristo hemos sido sanados. Ser testigos. Lo que tengo, te doy. Lo que he disfrutado, te lo puedo compartir. Esta vida que estoy disfrutando, es muy fácil compartirla. El Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Por eso es muy importante cómo el Señor nos muestra la palabra. Él, en el monte del Olivar, reunió, cuando Él resucitó, a sus discípulos 40 días, concentración con la palabra. ¿Para qué? Para sanar lo grabado, lo enraizado en la naturaleza. Tenía que estar sanando todas las heridas para que ellos de verdad se levantaran como testigos y fueran totalmente utilizados por Dios. Por eso en Hechos 1:14, en el aposento alto de Marcos, ¿qué hicieron allí? Concentrarse. Estaban unánimes en oración y ruego, tomando la palabra de Cristo que ha consumado todo, tomando la palabra del reino de Dios que se establece donde estamos, la oscuridad es quebrantada, tomando la palabra de ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos, concentrados allí recibiendo esa sanidad, orando, concentrados en la palabra cada día, de manera práctica para recibir esa sanidad cada día, que tenga un tiempo de concentración, que tenga ese aposento alto personal, lo que ellos hicieron en Hechos 1:14, tenga ese tiempo tranquilo, sin teléfono, sin Facebook, nada, concentrados en la palabra. Empiece a meditar la palabra, primeramente la palabra del púlpito de su iglesia. Concéntrese cada día con esa palabra. Cada día también mensaje del campo, el diario de oración, que pueda meditarlo también, incluso escuchar el mensaje. Esa palabra que es del Evangelio le va a dar sanidad a esas heridas, va a romper toda cadena, atadura, molde incorrecto, toda trampa de Satanás. En el nombre de Jesucristo, a través de la palabra que es espíritu y vida, concéntrese, tenga ese tiempo del aposento alto personal. Es lo prioritario, lo principal para cada día, porque necesitamos el pan nuestro de cada día. Eso significa el alimento espiritual. Dios le bendijo mucho ayer, gloria a Dios, pero eso no sirve para hoy. Hoy hay que tener ese tiempo de concentración para concentrarnos en la palabra, tomar el pacto y restaurar la verdadera oración. Esa oración cómoda, esa oración con el pacto de Cristo para que se haga su voluntad, para que su reino se establezca. Puede hacerlo por la mañana, antes de dormir, a mediodía, aunque sea un tiempo corto. Luego empezará a cambiar su estado espiritual, empezará a disfrutar 24 horas. En todo tiempo va a estar conectado con Dios. Ahí su estado va a cambiar, va a recibir sanidad. Y donde usted esté, el reino de Dios se va a establecer. Se va a levantar como un testigo. Esa es la manera de Dios. Por eso el Señor, Él nos llama. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre, dice la palabra. Podemos estar caídos en esta situación, en la otra, por culpa de las heridas. No pasa nada, no sean engañados, no estén mirando el problema, quedándose mirar el problema. No. Miren la solución. Fíjense solo en la solución. La solución es Jesús el Cristo. No miren el problema más, por mucho que lo miren, no va a cambiar. Miren a Cristo. Cristo nos está llamando. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay que ir a Cristo, porque Él vino a darnos esa verdadera sanidad. Como dice la palabra de hoy, Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Venda sus heridas. Dios les ha llamado como testigos. Por eso, conforme a esta palabra, que puedan estar yendo a Cristo, restaurando ese sistema espiritual,
para cada día tomar la palabra, la oración, para disfrutar el evangelismo, ciertamente el Señor les va a dar la sanidad de manera urgente a esas heridas del pasado, para que se levanten como testigos, para que puedan predicar este evangelio hasta que el Señor venga en su segunda venida.